Muchas gracias, buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, y agradezco la hospitalidad de este Centro Cultural de Paraguay, en Buenos Aires. Agradezco a los autores que nos han invitado, a Coro y a mí. La verdad que uno queda medio apabullado con un tema tan grande, tan grave, ¿no? Como la guerra entre los hombres. Tengo un breve texto que aparece en el libro, si les parece lo leemos, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito más. Durante la guerra de la Triple Alianza, 1864-1870, la fotografía se expandió en la región y tuvo un rol estratégico al difundir los retratos de los líderes, el despliegue militar, los campamentos, la artillería, los territorios conquistados, los prisioneros y los cadáveres amontonados en los campos de batalla. Esta conflagración que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay fue el primer conflicto sudamericano documentado por las cámaras fotográficas. Este libro es producto de una ardua labor de investigación, luego de varios años recopilando material fotográfico de colecciones, archivos y fototecas dispersas en las cuatro naciones. María Belén Estracera y José Ignacio Sánchez Durán han concretado finalmente una obra altamente recomendable sobre los usos, las prácticas y las representaciones fotográficas de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, describiendo la evolución de la técnica y revalorizando la tarea de los pioneros que dejaron su impronta en las imágenes de la guerra. Desde el año 2016, la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía ha colaborado con los autores, quienes han utilizado numerosas publicaciones y una extensa bibliografía para una minuciosa búsqueda histórica. De esta manera, Estracera y Sánchez Durán continúan el legado del historiador Miguel Ángel Cuarterolo, 1950-2002, que ha dedicado su obra al estudio de este acontecimiento totalmente desconocido en los grandes foros internacionales dedicados a la fotografía bélica. Con el prólogo de la historiadora Cora Gabarni, con más de 60 imágenes de diversos autores y a través de estas páginas estructuradas en 3 grandes capítulos temáticos: la historia y la fotografía, la guerra y la fotografía en el siglo XIX y un estudio sobre la fotografía durante la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, los autores desarrollan un relato apasionante donde la fotografía juega un papel relevante y revelador, tanto en el frente de combate como en los estudios de la retaguardia. Asimismo, los primeros capítulos describen un contexto histórico y cultural en Sudamérica y proponen conceptos y métodos de análisis para quienes quieren desarrollar estudios iconológicos recurriendo a materiales fotográficos. En 2016, la incorporación de las fotografías de la Guerra de la Triple Alianza junto con otros documentos iconográficos y cartográficos al programa Memoria del Mundo de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, demuestra el interés internacional sobre este patrimonio documental, salvaguardando estas colecciones frente a la comercialización ilícita o a su destrucción material. Historia, fotografía y guerra, un estudio sobre la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, visibiliza una parte de la historia colectiva sudamericana, mostrando a sus protagonistas y a los escenarios donde se libraron las batallas más sangrientas del subcontinente, con el objetivo de rescatar una memoria fotográfica de la guerra para la posteridad. Bueno, este es un textito que le quería leer, que está incorporado en el libro, en la contratapa, y en lo personal tengo que decirle que, soy historiador de la fotografía desde hace muchas décadas y tuve una estrecha relación con Miguel Ángel Cuarterolo, y tengo que decir que fue justamente Cuarterolo el primer historiador de la fotografía que se ocupó y se preocupó por la guerra de Paraguay. Ya lo publicó en varias páginas de su primer libro, Imágenes de Río de la Plata. Esta fue, digamos, la primera historia de la fotografía argentina publicada en un libro, y en ese libro hay 4 páginas dedicadas a la guerra de Paraguay. Luego hay una segunda edición y posteriormente le edita su libro famoso de la editorial Planeta, Soldados de la Memoria, que todos ustedes deben conocer, y esto nos lleva a varias reflexiones. En primer lugar, tengo que decirles a todos ustedes que estar reunidos aquí es para nosotros un milagro. ¿Y por qué es un milagro? Porque hace 40 años no existía la historia de la fotografía.
definitivamente no existía. Nada se sabía sobre la historia de este país y de otros países del continente, sobre este invento maravilloso que fue la fotografía y que se dio a conocer en Francia en 1839 y también en Londres. O sea, se usaban fotografías, pero nadie sabía quién eran sus autores, no había una preocupación por el tema, y por supuesto no se había escrito nada. Mi antepasado, que fue daguerrotipista, que vino de Alemania a este continente, trabajó en Chile y en Argentina, me llevó de alguna manera misteriosa a vincularme con la historia de la fotografía. Y la primera persona a la que pude consultar, pensando que había libros, y no había ningún libro sobre la historia de la fotografía, fue Miguel Ángel Cuarterolo. Y a partir de ahí hicimos muchas iniciativas como Centro de Investigaciones, a partir de 1985, o los congresos de historia de la fotografía a partir de 1992. Además, tengo que decirles que la guerra del Paraguay en fotografías, y es el tema mío, porque se me voy a hablar del grabado, ni la pintura, ni la caricatura, que son también muy importantes, pero el tema de la fotografía de la guerra del Paraguay tuvo en Miguel Ángel Cuarterolo y Beca Casavalle a sus primeros, a sus autores reconocidos. Luego vino el libro sobre la guerra del Paraguay del Museo del Barro, y a continuación vienen otros autores, como, bueno, los tengo anotados acá, así que si ustedes me dan un minuto para su información, les digo. Por ejemplo, Del Pino Menck, Ticio Escobar y Osvaldo Salerno sobre la guerra del 70 en la Villa Fotográfica de Asunción, que fue en el año 85. O Ricardo Salles con un magnífico libro, Guerra del Paraguay, Memorias e Imagen, editado en Río de Janeiro en el año 2000, y últimamente Javier Lluvi. O sea que tenemos una vieja guardia de historiadores que se ocuparon del tema, y ahora tenemos una joven guardia que toma la posta, gracias a la generosidad, en este caso de este editor, al cual agradezco mucho. Y tengo que decirles que más o menos hay 55 a 60 imágenes de la guerra del Paraguay en este libro, y esta es la ventaja de lo que sucede con la edición de fotografías en libros. O sea, los 500 ejemplares de esta edición, ¿no es cierto?, ahora significa que tenemos la suma de, correctamente, 55.000 fotografías de la guerra del Paraguay han sido publicadas ahora gracias a este libro y sus 500 ejemplares. ¿Qué puedo decirles? Puedo decirles que, como dijo uno de mis colegas, esta historia continúa. Esta guerra que involucró a 4 ejércitos y que causó tanta muerte y tanta destrucción, tuvo en estos cronistas fotográficos a sus primeros soldados de la visión, de lo visual, como la Casa Beit y otras firmas fotográficas, especialmente de Argentina, especialmente de Brasil. Pero todavía hay mucha fotografía que está escondida, que no la conocemos. Recientemente un colega de José Ignacio, su nombre es, el que me dio la fotografía de mi antepasado. Está acá, Guillermo Alex. Bueno, Guillermo Alex, que está presente acá y que levanta la mano en el fondo me ha sorprendido porque me ha facilitado una fotografía de militares argentinos de la guerra del Paraguay tomado por mi tatarabuelo en la década de 1860 y pico. O sea que ha venido a mis manos la imagen que hizo este antepasado, porque hubo 2 clases de fotógrafos: los que estuvieron en el frente, como la Casa Bey, y como decía Miguel Ángel Cuarterolo, aquellos fotógrafos en la retaguardia, aquellos estudios en la época del colodeón húmedo. Ahí tengo que decir que los 2 retratos que están en este libro de los autores se han hecho a un colodeón húmedo, o sea, a lo que sería un antiguo ambrotipo, gracias a Jorge Lorenzón y a Fefo, que son 2 operadores actuales de fotógrafos que los han retratado con la misma técnica que se utilizó en la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay tiene una segunda etapa de la fotografía, o sea, ya el daguerrotipo, el ambrotipo, el ferrotipo, esos procesos de positivos únicos ya habían caducado, ya habían pasado a la historia. ¿Y qué es lo que estaba presente entonces? El nuevo sistema negativo-positivo del inglés, de aquel inventor inglés, William Henry Fox Talbot.
Es una época heroica donde para tomar fotografías había que emulsionar las placas de vidrio instantes antes de la toma, en un cuarto oscuro, y luego salir corriendo con esa placa aún, digamos, goteando ese colodión al cuarto oscuro para poder hacer después las copias, ¿no? Es una época heroica. En la Casa Beck han mostrado aquí varias veces esta carpa que la firma de esta empresa que cubrió la guerra ilustrada, como lo llamaban, trabajaba con estos negativos, pero también estaban los estudios, los de Alexander, Ludek, y tantos estudios en Buenos Aires, en Montevideo, en Río de Janeiro, en Asunción, y en otras grandes ciudades como Rosario o como en Corrientes, que los soldados, los jefes, los oficiales iban a los estudios con sus uniformes de gala antes de ir al frente, porque no sabían si iban a volver. Estaban empujados por sus madres, por sus mujeres, querían tener un recuerdo de él porque no sabían si iban a venir, no sabían si volvían de esa guerra tan sangrienta. Y todos estos estudios tomaban estas fotografías con estos negativos de colidonumio, estas copias en papel aluminado, estas pequeñas tarjetas de visita o carta de visita en francés, que hoy están en los grandes museos, en los grandes repositorios de todos estos países, pero también están en miles de familias que todavía guardan esto. Vayan a saber lo que vamos a encontrar a través del libro de estos dos jóvenes a los cuales les pido un gran aplauso. Bueno, gracias Abel. Es un gusto para mí volver a presentar el libro, estar de nuevo con José Ignacio, con Belén, pero también estar junto con Abel, que fue quien nos inició muchísimos de los que estudiamos después fotografías, historias de fotografías, porque su pasión, su conocimiento, la forma en que él nos contó, también los agujeros de investigación que faltaban, por lo menos en mí influyó en aquella charla que tuve cuando yo era estudiante y él nos contaba todo lo que había por investigarse aún en fotografía, así que gracias Abel, y un orgullo compartir esta mesa con vos, y gracias a la Embajada de Paraguay por esta invitación, por hacernos parte de esta historia. Yo quiero contar un poquito cómo fue el proceso de investigación con los cuales se llegó a este libro, y también mencionar que estamos en un momento donde una posible tercera guerra mundial está a la vuelta de la esquina con más peligro que nunca, creo yo, donde se están desangrando territorios como lo que está pasando en Medio Oriente y en la zona de Ucrania y de Rusia, y entonces me parece que en estos momentos más que nunca volver a hablar de una guerra que provocó que las 2/3 partes de la población paraguaya sea asesinada, donde quedó un Paraguay devastado con la pérdida de su 40% del territorio perdido en manos de países que deberían haber sido aliados, amigos. Me parece que más que nunca tenemos que recordar estos datos y recordar las consecuencias de lo que provoca una guerra. En este caso yo creo que esta investigación es resultado, por supuesto, del enorme trabajo de José Ignacio y de Belén, que se notó en el video. Yo no lo había visto, pero ese video donde hay tantos investigadores de tantos países, imagínense lo que es para dos estudiantes de una licenciatura empezar a meterse con un tema tan amplio, tan grande, tan disperso, con tantos archivos por recorrer, con tanta fuente de información por recurrir, con tantos libros, con las visiones de 4 países distintos acerca de cómo fue afrontada esa guerra. O sea, era un trabajo titánico. Había que acortar, había que acotar, había que elegir, ¿no?, por dónde empezar, y ellos tuvieron la voluntad, la persistencia, la insistencia, el deseo de hacerlo, y también la capacidad de generosidad de hacer un trabajo en equipo entre ellos dos, de sumarse mutuamente, de apoyarse, de acompañarse, y también la humildad de ir aprendiendo, ¿no? Yo creo que
La carrera de comunicación, que es el marco en el que este trabajo se inicia, tiene muchas virtudes, pero también tiene algunos defectos, que es que no es una carrera de formación de investigadores. Entonces ellos tuvieron también que aprender a investigar. Y en ese aprendizaje de investigación tuvieron que aprender todo esto que contaba Abel, cuáles eran los procesos técnicos antiguos de la fotografía, qué pasó en esa guerra, y armaron un mapa, ahí uno de los entrevistados lo cuenta muy bien, un mapa muy claro de las distintas etapas de la guerra, los distintos territorios en donde la guerra se desenvolvió, qué es lo que fue pasando en cada contexto, porque la guerra fue cubierta fotográficamente, pero no toda la guerra ni en todos los lugares, sino que había fotos de aquí, había fotos de allá, había fotos de un momento, había fotos de otro, había fotos en Uruguay, había fotos en Corrientes, había fotos en Paraguay. Entonces, ¿qué hacer con todo ese material disperso? ¿Cómo ordenarlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarlo? Todo eso hicieron ellos. Yo quiero también acá mencionar que este es también un producto, además del esfuerzo personal de ellos dos, que es un producto de la Universidad Pública Argentina. Es un producto de lo que nos da, en este caso, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que nos permite, con el apoyo del Estado, con la posibilidad de una universidad con ingreso irrestricto, masiva y democrática, poder hacer estas investigaciones con total libertad y también con el apoyo de docentes que podemos acompañar esos procesos de investigación. Digo esto porque hoy las universidades públicas están bajo ataque, están desfinanciadas, nuestros sueldos están rozando los límites de pobreza, estamos en lucha para volver a poner las universidades en el lugar que tienen que estar, y me parece que es importante también mencionarlo, porque en las universidades no solo estudiamos conocimiento producido digamos, a lo largo de la humanidad, sino que también producimos conocimientos nuevos. Y esto es lo que pasó con este libro. Ellos tenían que hacer su tesis de licenciatura para graduarse en la Facultad de Comunicación, para recibirse de licenciados, y entonces tenían que producir un texto nuevo, algo que no esté dicho antes. Y esto es lo que permiten las universidades. Entonces, ellos generaron con muchísimo esfuerzo personal, porque no había becas, no había financiamientos específicos, etcétera, y con muchísimo esfuerzo personal generaron un conocimiento que no estaba escrito aún. Y eso también nos habla de todo lo que aún está por hacerse, por escribirse, por pensarse. El libro también, y quiero referirme particularmente, es un gran aporte para los estudios sobre la historia y la fotografía en América Latina. Como mencionó Abel antes, tenemos muchísimas deudas y todavía es muy joven la producción en historias y fotografías. Las fotografías mucho tiempo fueron subestimadas como objetos de estudio, como documentos visuales. Los historiadores, las historiadoras preferían los textos escritos, subestimaban entonces la información que podían contener las imágenes, y cuando no las subestimaban tampoco sabían mucho cómo abordarlas. Entonces hay en los últimos años todo un desarrollo que fuimos haciendo en distintas universidades, muchos investigadores, muchos colegas, en donde empezamos a trabajar para demostrar que las fotografías son un gran objeto de conocimiento, pero es una ciencia nueva, digamos, es un territorio nuevo a ser pensado, estudiado, creado.